Hay sonidos que parecían perdidos, que vibraron en manos de músicos que habitaron el mundo hace cientos y miles de años y que hoy se pueden disfrutar nuevamente gracias a personajes como Norberto y Pablo. Ellos en sus pequeños talleres son restauradores y creadores que nos abren esas puertas a tiempos lejanos. Por ejemplo, la posibilidad de escuchar las notas que salen de una réplica de una vihuela del siglo XVI, o la sorprendente manera en la que surge la música en la copia de una flauta andina prehispánica. Reconstruyen, pero también a veces inventan lo que no existe. Y en ese proceso, algo ocurre, un viaje al pasado a través del sonido. Cuando vibra una cuerda, todo se agita. La madera del instrumento, el alma de quien entona, el corazón de quien escucha. Pero hay quienes perciben mucho más y reconocen la nota que resuena, su edad, su origen. Son constructores de instrumentos, investigadores del sonido, restauradores de la memoria, un oficio reservado para muy pocos. Él es Norberto Novick y una visita a su taller es un viaje en el tiempo. Una balalaika rusa es el instrumento folclórico por excelencia junto con algunos tipos de arpas fijas de los rusos. Esto es una guitarra de jazz. No son dobladas las maderas, son cavadas. Salen de un tremendo bloque así y vas cavando de lo dorado, es una escultura. Son muy potentes. Son hechas para poder tocar al lado de una trompeta, inicios del jazz. Esto fue una viola de gamba renacentista. Significa de piernas, que te la apoyas en la pierna, ¿ya? Y tocas con arco o sin arco. Ese instrumento, esta es renacentista, de lo cual hay solo un dibujo que queda del año 1300 y algo. Trabajar en esos instrumentos y revivirlos es la única forma de escuchar la música como se concibió en ese momento. ¿Ya? Entonces, si vas a escuchar algo de Bach con un instrumento de hace 300 años, vas a saber qué pasaba con Bach. Él vive en las faldas del Ilaló, pero la historia de cómo llegó hasta aquí es igual de extraordinaria que su trabajo. Todo empezó en 1951, en Tandil, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Tenía a mi mamá que tocaba piano, había sido concertista de piano, yo ni lo sabía. Tocaba muy bien piano, escuchábamos cada semana todo Chopin y con discos de cera todavía de pasta, grabados de un solo lado. Nos levantaba con Cascanueces de Tchaikovsky o el concierto número 1 de Paganini, así nos levantaba, nos despertaba así. No teníamos dinero, a veces no había ni para comer, pero sí para música. Tuve otras profesiones y acá juegan mucho los exilios, tuve exilios, Cono Sur tuvo bastantes, ¿ya? Y soy producto de eso. Con el tiempo dejé las profesiones que tenía otra, con la que incluso llegué aquí cuando tenía 23 años. Era piloto de aviones. En final del 76 trabajé mucho en el taller de Edmundo Núñez juntos con él. Ya murió el mundo. Después me fui otra vez de aquí, fui a parar a Europa, Medio Oriente, Israel, Grecia, volví aquí, volví otra vez. Siempre intenté volver a Argentina a vivir hasta el año 81, después no fui nunca más. Y en ese tiempo tuve talleres en varios lugares. Tuve taller en Ginebra, tuve taller en Israel 2 veces, en 2 etapas, tuve en Grecia, en la isla de Rodas principalmente, tuve taller arriba de un barco mío, tuve taller en Roma, fue el último que tuve allá, en Trastevere, fue súper lindo. He construido un montón de cosas, desde algunos tipos de teclados antiguos, flautas antiguas, fagots antiguos. Mucho me gusta la parte original, de cómo empieza cada cosa, ¿no? Y entre toda la historia, curiosidades y tesoros que hay en cada estantería del taller de Norberto, también se encuentra la reproducción de un histórico instrumento para nuestro país. Tenemos una copia de un instrumento hecha por mí en el 2005, y que es la vihuela de Mariana de Jesús. Esta está con las roturas que tenía un poco y todo, y con maderas relativamente antiguas para los que nosotros usamos, de 150 años o más, 200 y algo también, hay aquí está, pero no tiene nada que ver con los 500 años mínimo que tiene ese instrumento.
Pues no, es un instrumento que según el historiador de ella, el Butrón, lo tocó tal vez 2 años y muy poco. Lo particular es que quedan solo 3 en el mundo, que son comprobadas vihuelas. Una en el Royal College of Music en Londres, otra en París en la Casa del Museo del Hombre, y esta. Perdón, esta no, la que está siempre como objeto santo. Llamarlos luthiers es quedarse corto, pues la palabra luthier está asociada tradicionalmente con instrumentos de cuerda, y aquí la verdad es que hay mucho más que eso. ¿Ha escuchado usted alguna vez instrumentos del siglo XIX, del siglo XIII e incluso de 1000 años antes de Cristo? Pues hoy lo va a escuchar. Hoy estamos en la casa taller de Pablo. Él se encarga de recrear estos instrumentos de estas épocas y muchas más. Pablo, ¿por qué es interesante para ti recrear estos instrumentos de estos años? Hola Germán, a mí me interesa construir el sonido de esta época para saber cómo sonaba la época, para saber cómo eran los procesos. No es el mismo pegamento de ahora, es un pegamento otro de esa época, otros materiales. Entonces eso me permite entrar en una máquina del tiempo prácticamente para saber cómo era nuestro pasado, cómo sonaba el pasado y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo más antiguo que tienes? Lo más antiguo es la botella silbato, de la cultura chorrera. Es el más antiguo y el más sorprendente. Y siempre es un reto volver a este instrumento. ¿Por qué? Porque mira. ¿Y cómo funciona? ¿De dónde sale el sonido? El sonido es impresionante porque, viste que no lo soplé, tiene en su interior agua. Al momento que la movemos, ves que se le empuja el aire y todo sale por un silbato, un micro silbato que está instalado internamente en esta cámara. Entonces, al momento en que el agua empuja el aire, pues genera este sonido. Ahora, en todo el mundo existieron flautas en todas las épocas, pero imagínate que solo acá en el centro del mundo, la cultura chorrera se ingenió tanto para darle la voz al agua. ¿Y esto cómo lo reconstruiste? Vamos a las reservas de los museos, nos permiten ver las piezas originales y ahí entiendes como esta forma estética, el material, el contacto con su mundo, con la naturaleza era muy clave. Se siente para que para que las aves sean las que estén en sus piezas, para que el agua sea parte fundamental y que el barro sea una expresión tan fuerte, me revela prácticamente su contacto único con la naturaleza. Pablo escucha al instrumento antes de que exista su sonido, antes del acorde, antes de la canción, porque la música empieza con el diseño, con la preparación del material, mientras se moldea, cuando se ensambla, un oficio que a Pablo le vino desde la cuna. La música está toda mi vida. Mi papá es músico y él era director del musical del ballet Jacchiwa. Mi papá, al ser músico de instrumentos andinos, en ese tiempo no se conseguían como tan fácilmente instrumentos buenos. Entonces, él, al ver esta dificultad, él comienza a hacerse sus propios instrumentos. Entonces se iba a conseguir el material, traía, lo secaba en la casa de mi abuelita en el campo, pues en la cocina de leña. Y pues todos los fines de semana, pues escuchar y La música fue sonando más y más fuerte en la vida de Pablo, hasta el punto que dejó de lado su carrera de ingeniero para dedicarse de lleno a esto. Cerámica, cuerda, percusión. Si algo le intriga, él lo construye. Eso sí, tengo que advertirle algo. Estos son instrumentos únicos. Algunos solo existen en museos. Por eso, no es fácil compararlos. Es mejor simplemente disfrutarlos tal como son. Este es una morarpa, es el instrumento sueco más tradicional del siglo XIII, de la época medieval europea. Y pues llegó a mí por la música. Siempre mis necesidades musicales me llevan a explorar instrumentos. Y mira, suena así, se ejecutan las 3 a la vez.
Esta es una zanfona medieval y pues es el reto más grande que quizás he tenido hasta ahora porque me demoró 9 años en construirla porque era investigar el instrumento, saber cómo es, tiene un montón de detalles. Estas escobillas pues las hice de metal y para mí trabajar en metal era algo nuevo. Mira, el eje también es de metal, es de bronce, todo eso es parte de la construcción. Y pues me encanta porque una vez ya que funcionó, era una alegría porque imagínate 9 años atrás de un instrumento y en escuchar ese primer sonido era único. Este es el tambur turco. El tambur turco tú solo lo ejecutas en esta primera cuerda. Todo cantas y las otras le dan ese sonido característico como lleno de armónicos. A este usted quizá lo reconoce. Es el bandolín, uno de los sonidos más tradicionales de nuestro país, pero además uno de los instrumentos más queridos de Pablo. El bandolín, tú lo escuchas, para mí es el instrumento de cuerda más importante de Ecuador. Desafortunadamente, bueno, digamos un poco de contexto, en los años 50 con la incursión de Televisa, ¿no? De los canales mexicanos, de la cultura mexicana acá, ingresa el requinto. Y bueno, ingresó tanto que hasta ahora he escuchado a mucha gente que dice el requinto, la música ecuatoriana, el requinto, pero en realidad viene de otro lado. El bandolín llega obviamente con la llegada de los españoles, como bandurria, como la bandurria española. Y claro, llega a América y se convierte en un abanico de instrumentos, la bandurria cusqueña, la bandola, todas las bandolas que hay en Venezuela y Colombia. Y aquí en Ecuador se convierte en bandolín. Actualmente los pueblos y nacionalidades indígenas, gracias a ellos son los que tenemos todavía el bandolín, porque si las estudiantinas en los años 50 pues fueron un éxito, sin embargo ya dejaron de producir música. Pero los pueblos y nacionalidades cada año sacan cada Inti Raymi hay mucha música con bandolín. Quien trabaja construyendo el sonido sabe cuándo una beta susurra. Reconoce la voz de cada instrumento, oye claramente las anécdotas que cuenta su sonido. Así, entre madera, cuerdas y acordes, en un punto salta la imaginación y pregunta: ¿qué pasa si creo un sonido que no se haya escuchado nunca antes? Este es el ronroquí, es un invento mío que lo construí a partir de una transgresión de la forma. O sea, el clavijero que tradicionalmente es de acá, lo transporté a la base y ahí mira, queda acá hasta como pieza de museo. Además, es un instrumento astrosonoro porque aquí tú puedes ver los eclipses con el instrumento. Entonces mira, este es el sonido y la forma adopté este símbolo que es nuestra cruz escalerada o chacana, como se le conoce, y que es el símbolo que ha estado en este territorio durante miles de años. ¿Y por qué no comenzar a que nuestros instrumentos tengan ya nuestra propia iconografía, nuestras propias formas y nuestros propios sonidos también? El instrumento es la voz del músico, sí, pero esta voz no nace sola. La imagina, la esculpe, la despierta quien crea el instrumento, porque antes del concierto está el taller, y antes de la melodía, el tallado que hace posible el milagro de la música.